Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre educación, sobre cómo hablar de drogas en contextos donde no es fácil hablar de drogas. Para eso tenemos a Yeras Contreras. Él es director ejecutivo de Catalyst. Hola, Yeras. Hola Osvaldo, muchas gracias por tenerme aquí contigo. Gracias a ti por venir. Quisiera que me contaras qué es Catalyst, qué es lo que hace. Bueno, Catalyst Replanteando las Américas es una iniciativa educativa que nace en 2017 a través de un grupo de jóvenes investigadores que desde la antropología, la ciencia política, los estudios de la educación y las artes reflexionan sobre cómo es la manera en que se ha enseñado política de drogas y principalmente la violencia que ha causado el modelo actual de política de drogas en América Latina. Y a través de distintas conversaciones se crea Catalyst como en los primeros años incubadora de proyectos sociales donde se traían a jóvenes de toda América Latina, principalmente México y Colombia, para a lo largo de 3 semanas en México enseñarles qué es la guerra contra las drogas, cuáles son los efectos del prohibicionismo en las comunidades y cómo desde sus escuelas pueden replantear la forma en cómo comprendemos y hablamos de las drogas y la violencia. Actualmente tenemos un curso virtual que enseñamos lo que se estaba en la incubadora presencial. Hay más de 37 fellows Catalyst de las generaciones anteriores que hacen proyectos comunitarios desde Ciudad Juárez, Chihuahua hasta el Cauca. Y actualmente estamos sacando un manual de clase, la guía Catalyst. Sí, justamente queríamos hablar sobre este manual. Es como una guía, ¿cierto? Sí, Más que manual. una guía para enseñar Catalyst en la aula de clase. Para enseñar temas relacionados con la política de drogas en cualquier aula de secundaria en América Latina. Exactamente. Quisiera preguntarte por qué surgió la idea de hacer este manual. En los años pasados siempre teníamos ese conflicto de que a causa de las restricciones financieras podíamos traer a un grupo muy limitado de jóvenes a México para participar en la incubadora presencial. Había años que podíamos lograr traer a 20, otros 17. En 2019 reunimos a 10 jóvenes con 10 educadores, pero siempre reconocíamos que el alcance del proyecto era limitado, porque al final pues, podías cambiar la perspectiva de 10 jóvenes y por ende esperar que eso cambiara la perspectiva de 10 escuelas. Sin embargo, reconocíamos que al final no estábamos hablando directamente con los educadores y no estábamos generando una herramienta que, sin importar que nosotros estuviéramos o no, se pudiera implementar y se pudiera distribuir entre las redes de educadores de las Américas. Ya entiendo, entonces el manual puede decirse que va dirigido a estudiantes y a educadores. A educadores principalmente. A educadores, ok. Le estamos hablando a los educadores y le estamos diciendo: hola, hoy existimos y aquí es una herramienta donde puedes utilizar los instrumentos que te sirvan para integrarlos a las materias que tú impartes. De alguna forma le están diciendo las drogas existen, están ahí, hay que hablar del tema. Sí, exacto, completamente. Ok, ¿y cómo se puede adquirir el manual? El manual es gratuito, es de uso libre. Si bien lo estaremos circulando entre redes de educadores de América Latina, también invitamos a todas las personas que estén interesadas en contactarnos y para poderles también dar una inducción o charlas personalizadas para explicarles de dónde surgió el manual.
También lo estaremos compartiendo en nuestras redes para nuestros oyentes que lo quieran o lo estaremos moviendo en Twitter. Y, y bueno, te quería preguntar, me gustó mucho que hay un enfoque multidisciplinar en el manual. Ustedes están enseñando a hablar sobre neurociencia, que es decir, cómo funcionan las drogas en el cerebro, hasta aspectos que tienen que ver con la economía, con la violencia y con políticas públicas. En nuestro podcast nosotros intentamos hacer algo parecido, porque las drogas es un tema que es muy completo, que no abarca solo un aspecto, sino que está en todos lados. Y te quería preguntar, ¿qué importancia tiene hablar de drogas desde diferentes disciplinas? ¿Por qué se debe hablar desde diferentes puntos? Creo que parte de la respuesta ya lo mencionaste, las drogas al final es un tema complejo, pero más allá de un complejo es que las drogas al final tienen distintas características. Es una sustancia, tiene propiedades químicas y físicas, al mismo tiempo la droga es un objeto político y social que ha definido la historia y las leyes. Eh, y también las drogas son un medio espiritual de conexión para las comunidades. Entonces, creo que es importante siempre tener una perspectiva interdisciplinar, hablar de políticas de drogas y de las sustancias psicoactivas desde distintas disciplinas, con distintas personas, porque reconoce las distintas funciones que ha tenido esas sustancias a lo largo de la historia del continente. Y para reconocer que si bien es una planta o es un sintético que altera tus funciones neuronales, también es una planta y un sintético que está alterando la forma en cómo los gobiernos están interactuando, que tiene efectos reales sobre la vida de las personas, sobre la economía de las comunidades. Entonces, justo creo que es el gran valor de hablar desde la interdisciplinaridad, reconocer todas las funciones que tienen las drogas y los distintos impactos, tanto positivos y negativos, que tienen en nuestras vidas. También me gusta que el manual comienza diciendo que es una droga y que es una adicción, como que por ahí se comienza el debate, porque muchas veces, pues por ejemplo aquí en Colombia, imagino que en México también, todo el mundo habla de drogas, pero no saben exactamente qué es una droga, si el alcohol es una droga, si los fármacos son una droga, si las plantas son una droga. Y bueno, también me gusta mucho del manual que hablan de algo que se llama contrato de clase, que es como una forma de comenzar a hablar del tema en el aula, como haciendo un contrato con los estudiantes, llegando como unos acuerdos para comenzar a debatir. Me parece muy básico. ¿Nos podrías hablar un poco de en qué consisten estos contratos de clase? Sí, justo en nuestra experiencia dentro de la incubadora, reconocemos el valor de crear un espacio seguro y respetuoso, y donde los jóvenes se sientan libres de hablar, de preguntar, de equivocarse. Entonces, el propósito del contrato de clase es primero establecer una serie de acuerdos para asegurar que siempre existe el respeto, la protección, la libertad de expresión. Pero al mismo tiempo tiene esa intención de que los estudiantes se apropien de su aula. Creo que tú, yo y muchas otras personas que nos están escuchando están acostumbrados en que entras al aula de clase y son las reglas del docente. Las reglas de cómo convives, de cómo te comportas, de lo que puedes o no preguntar, ya están Y pues como que hay una establecidas. relación de poder que se ejerce desde el adulto. Y sí, me pasaba mucho, como que está muy bien visto esto de hacer caso, obedecer, y pues así no se puede como llegar a una discusión. Exacto, completamente. Y también forma parte de la lógica prohibicionista de es alguien que te está diciendo qué consumir, qué no, y que no te permite cuestionarte por qué no lo puedes o no consumir. Entonces creo que la invitamos a los educadores a hacer el contrato de clase para transformar esas relaciones de poder que existen entre estudiantes y docentes. Para decir que en ese espacio todos son productores de conocimiento, todas son personas con insumos valiosos a dar a la discusión, y de esa forma
creo que es algo bastante pequeño, pero con un potencial poderoso, y ir reconfigurando la forma en cómo dialogamos y tocamos esos temas tan eh, personales y políticos. Y de hecho me gusta la parte en la que dice que cada voz en el aula de clase tiene igual validez. Hay espacio para todos. Y también me gusta la parte en la que dice que recuerden que un contrato solo pierde vigencia cuando todas las partes así lo establecen. Me pareció muy provechoso eso en el manual. Actualmente se habla de drogas de una forma muy preventiva. Históricamente se ha hablado desde la prevención hacia los adolescentes. Y me llamó mucho la atención esto del DARE, el Drug Abuse Resistance Education, porque yo lo vi cuando yo estaba en el colegio. Alguna vez llegó un policía a hablarnos de drogas, teníamos como 10 años. Entonces, pues fue algo, digamos, medio divertido porque pues era un policía y pues a los niños les gustan como eso, tipo de cosas. Entonces pues, llegó como a hablarnos de que las drogas eran malas, que no consumiéramos drogas y llegó hasta con unos dibujos animados en los que salían las drogas y nos contaba que Maradona usaba tal droga y esto otro. Y bueno, quedó ahí, pero justamente cuando la gente creció, los chicos con los que yo estudiaba crecieron, comenzaron a usar drogas. Realmente me parecía poco efectivo. ¿Cuál es el problema de este tipo de modelos que se enfocan solamente en la prevención? Eh, Justo como tú me platicas que tus compañeros crecieron y consumían drogas, creo que forma parte de es la historia de las limitaciones de la prevención, que siempre es, su meta es no consumo, y al final ignora toda la historia en que se atraviesa las drogas, y ignora completamente todo el bagaje de drogas legales en que tenemos acceso, impide tener herramientas para poder distinguir y conocer y tener consumos responsables. Eso es por un lado, pero por el otro es que supone una relación bastante simplista en cómo las personas nos relacionamos con las sustancias. Justo en esa historia que tú nos platicaste, el policía que llega a la escuela a platicar de drogas, solo supone que las personas somos consumidoras y no se atreva a platicar de que los jóvenes también venden, que hay jóvenes que están en comunidades productoras. Y entonces esa es una otra gran falla del modelo de prevención que en algunos casos arrastra también el modelo de reducción de daños, que es hablar de prevención, es decir, somos personas consumidoras. Ignora todas esas redes de tráfico, de producción, que no necesariamente están atravesadas por la violencia, pero que al final también redefine las razones por las que los jóvenes empiezan a consumir drogas. En varias ocasiones los jóvenes no empiezan a consumir drogas porque hay un señor en la esquina pendiento regalando drogas. Y que la primera es gratis, decían. Ajá, la primera gratis, y yo nunca he tenido acceso a la primera droga gratis. Y justo ignora esas otras realidades que hay inicios que el inicio de consumos también se deben a ingreso a grupos sociales, a pandillas, o son consumos a causa de que estás viviendo en una zona de tráfico. O incluso nunca vas a consumir porque en realidad estás en una comunidad productora y pues tú no consumes el producto. Incluso no tienes acceso al producto refinado, solo tienes la sustancia cruda. Entonces creo que son las fallas del modelo de prevención. En Catalyst creo que también señalamos que apoyamos la prevención, trabajamos con jóvenes, con personas menores de 18 años, reconocemos los riesgos de un consumo a edad temprana, pero es justo reconocer, no podemos suponer que las personas nunca van a probar sustancias, y si las consumes, tienes que tener las herramientas para distinguir y conocer cómo consumir de manera responsable, y que tu relación con las drogas no solo es el consumo. Hay distintas formas en cómo relacionarte con las drogas, algunas violentas, algunas no. Sí, justamente
Pues aquí en algunas ciudades muchos chicos sueñan con ser o futbolista o narco, como que lo han visto en la televisión y esa es como su expectativa de vida. Y si vemos otras comunidades como comunidades del campo, estoy seguro que en México y en Colombia hay muchos chicos que piensan ser raspachines o cultivadores de amapola. Es como su relación con la droga que va más allá del consumo. Sí, sí, completamente. eh, y al final impides tener diálogo sobre cuáles son las razones por las que los chiques están soñando ser raspachines o ser halcones o formar parte de esa cadena ilícita. Y Es cierto. también le impides tener agencia a, a, a estas personas sobre cómo poder formar parte de esa red que no necesariamente es inmoral, y poder reapropiarla y poder fortalecer a sus comunidades. Justo esto te iba a preguntar, ¿por qué crees que a algunos docentes les resulta muy difícil hablar de drogas? ¿Por qué no pueden hablar de drogas como enseñan sus materias? Creo que una primera respuesta es el estigma profundo que existe en nuestras sociedades sobre las drogas, que eh, se sustenta en la incapacidad de tener un conocimiento con evidencia científica. Y creo que son esos estigmas de que las drogas significa fin de tu carrera profesional, es la destrucción de las comunidades, significa automáticamente armas y explotación laboral, que los educadores tengan esas conversaciones honestas. Y creo que son, es un estigma que los atraviesa a ellos tan profundo, porque muchos educadores pues justo vivieron en Colombia los años más duros de la guerra contra las drogas con Escobar, o los profesores en México que vivieron su juventud en los años más álgidos de Felipe Calderón. Entonces es un tema de estigmatización y temor que les atraviesa personalmente y establece barreras para tener esas conversaciones necesarias con sus estudiantes. Vale. Te quería preguntar, ¿qué han visto? ¿Cómo es el recibimiento de los chicos cuando ustedes imparten los cursos, cuando tienen acceso a herramientas como el manual? Creo que hay tres reacciones. Una reacción positiva de que les alegra que alguien les esté explicando sin temor a ser juzgados sobre qué es las drogas, explicarles cuáles son las diferencias entre guerrillas y carteles, eh, e incluso que pueden aceptar que tienen un consumo de drogas. Entonces creo que es el primer tipo de experiencia. Un segundo experiencia que es de, de confusión al inicio, hasta cierto punto de resistencia. Jóvenes que vienen de contextos o bastante conservadores o donde dentro de sus familias o círculos cercanos circulan muchos estigmas sobre consumo y sobre personas usuarias, estén confundidos sobre entonces qué es lo que me han enseñado, y por qué está mal. Entonces, y una tercera eh, reacción que también no es excluyente de las anteriores dos, es el enojo, pero al mismo tiempo el interés de cambiar algo. Cuando los chiques aprenden de los errores que han cometido los gobiernos, de las fallas que han realizado las instituciones bancarias como HSBC, que salen impunes. Es un banco que hace alrededor de 10 años señaló que hacía lavado de dinero para distintos carteles. Si bien hubo una evidencia bastante abrumadora en contra de esa institución bancaria, que es una institución bancaria internacional de Hong Kong, sigue operando, no ha habido ninguna restricción al uso de capitales.
Entonces, por ejemplo, cuando les chiques escuchan esa historia, se enojan, dicen cómo es posible, pero ese enojo y ese es, es reconfigurado por los chiques como un sentimiento de acción. Es decir, si está ocurriendo esto, hay impunidad, eh, hay una serie de errores sistémicos por los gobiernos, pero yo estoy pensando en hacer cosas diferentes. Yo pienso en proyectos locales que pueda reconfigurar en mi comunidad y dar un cambio, resignificar nuestra vida. Y además que se enseña la historia completa, porque por ejemplo en México se sabe desde siempre que las drogas se transportan, se hacen en Colombia, se transportan a México y de México pasan a Estados Unidos. Pero lo que no nos cuentan es que Estados Unidos es el que más le vende armas a los carteles mexicanos y no hay controles de seguridad de Estados Unidos a México, por ejemplo. Sí, consideramos que eso es súper clave para también destruir las narrativas simplistas de que somos nosotros los latinoamericanos que estamos enviando drogas y de plantear que no, que esa guerra está sustentada porque del otro lado, como se debía en México, eh, lo están permitiendo pasar, que también la relación México y Colombia no es que México se colombianizó ni que Colombia se está mexicanizando, sino que son dinámicas a causa de la economía política de los mercados ilícitos. Es a causa de que se cierra la ruta del Caribe y entonces hay una reconfiguración y toman entonces la ruta terrestre de México y eliminar esas narrativas simplistas de que hay unas personas pobrecitas y hay un grupo de hombres malvados en un lugar, en el norte, y cuestionar cómo en realidad la economía y el dinero que está fluyendo de un lado al otro es la que en realidad determina nuestra experiencia. Bueno, para terminar, quisiera preguntarte por qué es importante hablar de drogas en contextos educativos. Es importante hablar de drogas porque las drogas forman parte de nuestra cotidianidad, en el sentido de que nos levantamos y tomamos una taza de café, otras personas encienden un cigarro, pero también forman parte de nuestra cotidianidad en América Latina porque hay personas usuarias de drogas ilícitas y porque nuestra experiencia, nuestra vida, nuestro entrar en la calle se ha trastocado por el valor político y económico que tienen esas sustancias. Y además, siempre han estado y siempre van a estar. Las drogas siempre han estado y siempre van a estar. Exacto, siempre han estado, siempre van a estar, pero lo que puede cambiar son las formas en cómo los gobiernos, las escuelas y nosotros mismos las tratamos, las reconocemos y las manejamos. Muchas gracias por venir, Yeras. Muchas gracias a ti, Osvaldo, por invitarme. Ha sido muy lindo conversar contigo. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. También estamos en la línea del medio.